dije, busquen en sus Biblias, 1 Pedro capítulo 5. Vamos a continuar con esta serie, Nuestra Esperanza Sólida. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos cómo Pedro abordó la teología del sufrimiento. ¿Y qué estoy diciendo yo con teología del sufrimiento? Que Pedro nos está diciendo cómo nosotros debemos ver, pensar y actuar ante el sufrimiento con respecto a la voluntad del Señor. En otras palabras, Pedro nos está diciendo, esta es la voluntad del Señor cuando ustedes estén cruzando o viviendo, experimentando el sufrimiento. Ahora en el capítulo 5, Pedro está por concluir esta carta y vuelve su atención, ahora dirige su atención ya no solamente al cristiano promedio, sino que ahora se dirige a los líderes, a esos líderes de la iglesia que comúnmente se conocen como ancianos. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra anciano se conoce, se menciona como pastor una sola vez. O sea que las demás veces se menciona como anciano. Así que el título de pastor y anciano es el mismo. Cuando usted escucha que en el Nuevo Testamento se le dice, se está hablando a los ancianos, se le está diciendo a los pastores y viceversa. Es lo que quiere decir Pedro cuando se está refiriendo a los ancianos, a los líderes de la iglesia. Así que el título de pastor y anciano son la misma cosa con el contexto, en el contexto bíblico. Y a medida que nos sumergimos en este pasaje, nos damos cuenta que su mensaje del capítulo 5 está conectado, está ligado al mensaje del capítulo anterior, del capítulo 4. Eso es lo que vimos la semana pasada con respecto a lo que dije yo, al sufrimiento. Pedro aquí en capítulo 5, si usted tiene la Biblia de las Américas, va a encontrar que comienza con la frase por lo tanto. Si es la Reina Valera del 60, comienza ruego a los ancianos. Pero más que todo, está haciendo Pedro una conexión, porque por medio del capítulo 4 sabemos que las cosas nunca serán fáciles para la iglesia. Y cuando digo para la iglesia, es para cada uno de sus miembros. Para cada cristiano, las cosas nunca van a ser fáciles. Esa es la razón por la cual ahora Pedro, como sabe muy bien que las cosas no son fáciles para el cristiano, ahora se dirige a los ancianos que son líderes de la iglesia. Y tiene un propósito. ¿Por qué? Porque los líderes jugaban un papel crucial en tiempos de persecución, en tiempos de pruebas en medio de la iglesia. Eran los que mantenían la unidad en la iglesia. Eran los que animaban a seguir firmes a los hermanos, a seguir firmes en la fe, a seguir, escuche bien, el ejemplo del Señor Jesús para predicar el evangelio. Escuche bien, no solamente para vivir, para sobrevivir, sino que para predicar el evangelio. Y la realidad es que nada ha cambiado hoy. Ya han pasado casi 2000 años, vamos a poner 1900 años, más o menos por ahí, unos 2000 años, desde que se fundó la iglesia, de que el Señor fundó la iglesia. Y ahora nada ha cambiado. En estos días usted y yo nos seguimos preguntando, aquellos que buscamos hacer la voluntad del Señor nos seguimos preguntando, ¿cómo vamos a manejar los problemas morales y espirituales de la iglesia, de nuestra iglesia, en esta cultura, en esta sociedad? ¿Cómo vamos a manejar estos problemas? ¿Quién puede ayudarnos a navegar estos temas, estos problemas? Y si algún día nuestro gobierno hace que sea más difícil seguir a Cristo, ¿quién va a estar dispuesto a levantarse y guiar a la iglesia, a defender la fe en tiempos de aflicción y así predicar el evangelio? Son preguntas que se hacían en ese momento los cristianos. Y ahora todos aquellos que amamos al Señor y vemos cómo se está desarrollando esta cultura, estos tiempos en este país y en todo el mundo, nos podemos hacer esa misma pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos salir adelante? ¿Cómo la iglesia puede salir adelante en medio de todas estas situaciones? Por eso es que Pedro escribió esta carta. Por eso es que Pedro ahora amonesta a los ancianos a que sean responsables de que la iglesia permanezca unida.
escuche bien esto, que avance con seguridad y que predique el evangelio para evitar que las personas se pierdan en la muerte eterna. Ahora, para muchas personas, el ser líder, el ser anciano, el ser pastor es una posición de privilegio y de honor. Es una posición de autoridad. Es una posición de respeto que muchos quieren alcanzar. Hay muchas personas que quieren alcanzar esta posición y eso lo lleva a desear eso por diferentes motivos. Pero la realidad es que esta posición, la posición de anciano, la posición de pastor, antes que nada es de responsabilidad. El ser un líder es sinónimo de responsabilidad. Y esa responsabilidad, escuche bien, no es exclusiva, no solamente recae en el líder. Debe ser compartida. Así como lo escucha. Esa responsabilidad del líder debe ser compartida. Y es por esa razón que los ancianos se les habla, Pedro les está hablando en el Nuevo Testamento en plural. Busquen ahora capítulo 5 de 1 Pedro en el versículo 1 para que veamos cómo les está hablando Pedro a estos ancianos. Mire, en la Reina Valera del 60 dice, ruego a los ancianos, dice, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Si usted ve, Pedro le está escribiendo a todos los ancianos de las iglesias que están dispersas en esta área de Asia Menor. Si usted recuerda al principio, la introducción de la epístola dice a los que están en la dispersión, está escribiendo Pedro, y da la lista de las iglesias en estas ciudades. Él les escribe a todas estas iglesias, les habla en carácter de compañero. Porque usted escucha que dice, yo anciano también, ruego a los ancianos, yo anciano también con ellos. Él se está poniendo al mismo nivel, le está hablando como un anciano más, como un pastor más, porque él sabe, escuche bien, cuáles son las responsabilidades, los miedos y las presiones que vienen con el ministerio pastoral. Le está diciendo, a ustedes les estoy escribiendo, pero les estoy escribiendo como un anciano, como un pastor más. Su carta es abierta a todas las iglesias, por eso se le llama epístola, porque es una carta abierta. No es una carta personal dirigida exclusivamente a alguien, sino que a todas las iglesias, por lo cual significa que sus amonestaciones tienen el propósito de dar uniformidad al ministerio. Es propósito de dar uniformidad al ministerio de toda la iglesia y no de cada iglesia individualmente. Él no está escribiendo, hay una gran diferencia aquí. Si usted ha leído el Apocalipsis, se fija el mensaje de las 7 iglesias, que el Espíritu le está hablando a una iglesia individualmente de acuerdo a sus capacidades, a sus distinciones. Pero aquí Pedro no lo está haciendo, aquí es al contrario, está hablándole de una forma uniforme a todas. Él está hablándoles de una forma colectiva y su deseo es que todos los pastores, esta es la razón por la cual escribiendo así, de que todos los pastores tengan un mismo sentir y una misma jerarquía. Les está escribiendo para que haya igualdad. Se está dando a conocer él como un anciano más para que ellos puedan experimentar y tener en su mente, comprender lo que es la igualdad, lo que debe de ser la igualdad entre ellos. Y es que en realidad, si lo ponemos en un plano práctico, vemos que es difícil para cada ser humano aceptar el consejo de personas que nunca han trabajado en el mismo campo donde nosotros nos estamos desarrollando. O es difícil aceptar un consejo de alguien que no ha experimentado lo que nosotros hemos experimentado, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel colectivo o ya sea a nivel espiritual. Pero a la vez es reconfortante saber que podemos acercarnos a una persona que ha experimentado lo que nosotros estamos experimentando, que han experimentado situaciones en las cuales nosotros podemos pedirle consejo.
Ese es el caso de Pedro. Pedro le está dando, ha andado por este camino, ha experimentado el sufrimiento, la persecución, el dolor, lo ha experimentado todo esto. Y ahora exhorta a los ancianos como un anciano que ha sido testigo de todas estas cosas, que lo ha experimentado en carne propia. Pero algo más, él dice que lo hace porque ha sido testigo de los padecimientos de Cristo. Él ha experimentado lo que están experimentando estos líderes, pero también ha experimentado los mismos padecimientos, ha visto lo que el Señor Jesucristo padeció. O sea que les está hablando porque Él vio con sus propios ojos lo que el Señor padeció en su ministerio. Eso es lo que está haciendo Pedro. Y esta actitud de Pedro nos da a entender que su propósito no es de jactarse de todas sus experiencias. Pedro, si se fija usted, no le está diciendo: yo que fui testigo de todos los milagros del Señor, yo estuve ahí cuando aquellos hombres abrieron el techo de la casa donde estaba el Señor, para bajar aquel paralítico, el Señor lo sanara. No está mencionando eso. No está mencionando cuando en la sinagoga el Señor le curó la mano seca a aquel hombre. No está hablando de cuando fue a la región de Gadara de los gentiles y sacó una legión de aquel hombre endemoniado. No está hablando cuando él mismo se tiró al mar y caminó sobre el agua. No está mencionando eso. No está mencionando tampoco cuando él, junto con Jacobo y Juan, subieron al monte de la transfiguración y presenció él con sus propios ojos cómo pudo ver la gloria misma del Señor y tal y como es, cómo él pudo ver cara a cara a Moisés y a Elías. Él no está mencionando ninguna de estas cosas. Él simplemente se presenta como el testigo de los padecimientos de Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque esos padecimientos, todo lo que él sufrió, lo que el Señor hizo al subir a la cruz voluntariamente para pagar por nuestras vidas, es lo que más tiene de relevancia para el ser humano. Su propósito, el propósito de Pedro, era darle toda la honra y la gloria al Señor. Y es por esa razón, escuche bien, la razón es que él está enfocando en el mandamiento que Jesús le dio al mismo Pedro después de que resucitó. Antes de su ascensión, cuando le dijo en Juan capítulo 21, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro sabe muy bien el mandamiento personal que le dio el Señor a él. Y es lo que está haciendo, siendo obediente al Señor y transmitiendo ese mandamiento a los ancianos. Hoy veremos, hermanos, cuáles son esas características del anciano. ¿Cuáles son las características que Pedro está transmitiendo a sus hermanos, pastores de todas estas iglesias, y a la vez que nos está transmitiendo a nosotros? ¿Cuál es su posición y cómo estas características traen unidad y traen fortaleza en la iglesia para que la iglesia lleve a cabo la misión que tiene, la misión que dejó el Señor de predicar el evangelio? Así es que vamos a ver estas características de los ancianos. Y la primera es que el anciano necesita ejercer responsabilidad sobre la iglesia. El anciano necesita ejercer responsabilidad sobre la iglesia. En el versículo 2 dice: apacentad la grey. Esto es lo que le está diciendo Pedro a estos ancianos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Si usted fija, hay dos roles principales en este versículo: apacentar y cuidar. Ahora, estos son dos desempeños que los pastores de ovejas tienen. Escuche bien, el contexto es que Pedro lo está haciendo una analogía de lo que en este tiempo de la cultura se conocía, era algo típico, la ganadería. Entonces Pedro lo utiliza de la misma forma que el Señor lo empleó con sus discípulos.
Dice que normalmente esto en los tiempos bíblicos se relacionaba con lo que es la iglesia también. Es de ahí porque el Señor dice que yo soy el buen pastor. Porque está hablando en términos de lo que conocían ellos. En Juan 10:11 es lo que le dice el Señor a sus discípulos. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora que vemos esto, que es por esa razón que el anciano también se le da el título de pastor. Porque el Señor lo utilizó para él mismo como el líder de la iglesia. Las palabras ancianos, pastores y aún supervisores son sinónimos de eso, son sinónimos de liderazgo. Y es lo que le está diciendo Pedro a estos hermanos. La palabra apacentar no simplemente significa alimentar. ¿Por qué lo dice? Apacentar. Cuando el Señor le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, le está diciendo, alimentalos. Y esa responsabilidad no simplemente es de alimentar, significa que el pastor tiene dentro de esa responsabilidad de apacentar y cuidar, hay 3 responsabilidades. Es proveer pasto, encaminar el rebaño hacia el pasto y dar protección durante el camino a encontrar ese pasto y mientras están comiendo, alimentándose las ovejas. La palabra entonces de apacentar implica más que simplemente alimentar. Y si lo ponemos en nuestros días, en estos momentos, lo que realmente le estaba diciendo al Señor a Pedro es que la palabra apacentar no simplemente significa predicar. En primer lugar, esto debe de ser un recordatorio para todos los líderes, no solamente para el pastor, sino a todos los líderes, incluyéndome a mí mismo, hermanos, que nuestra responsabilidad es guiar a la grey, como dice el apóstol Pedro. Y cuando dice grey, nosotros utilizamos esa palabra en el mundo cristiano, lo utilizamos de una forma regular, pero en realidad lo que quiere decir grey es manada. Somos una manada. Pero el que está en Cristo Jesús no es una manada de cabritos, sino que una manada de ovejas. Cuando el Señor dice apacentad la grey, está hablando apacentad, que alimente, que guíe y que cuide al cuerpo de Cristo. Debe ser un recordatorio para todos nosotros. Y esa es la iglesia de Dios, somos la iglesia de Dios, somos ese rebaño que necesitamos ser apacentados, guiados y cuidados. Y todos los líderes tenemos esa responsabilidad. El Señor nos ha depositado esa responsabilidad. Los ancianos debemos alimentar a la iglesia. Y fíjese bien que liderazgo quiere decir de que usted y yo, lo que significa es que nosotros debemos de relacionarnos con las personas, de alimentarlas con la palabra de Dios, de compartir con ellas lo que Dios ha dado en su palabra. Y eso quiere decir que para que el rebaño crezca, para que el rebaño esté fuerte y esté sano, espiritualmente y emocionalmente necesitan ser alimentados. El cuerpo de Cristo necesita ser alimentado con la palabra. Los ancianos deben amar a la gente, deben de invertir en ellos con la palabra del Señor. Y además de eso, los ancianos deben de dirigir a la manada, dirigir a la iglesia, dirigir al cuerpo de Cristo. Y eso es lo que Pedro quiere decir con cuidando de ella. El anciano debe tener el cuidado y la responsabilidad de que el alimento espiritual sea puro, sea bíblico, sea exactamente lo que tiene la intención del escritor. Cuando dice esto, cuidando de ella, quiere decir de que ese alimento no debe ser un alimento orgánico, puro, concentrado en Cristo Jesús y en su evangelio. Debe ser orgánico, no debe ser adulterado con antibióticos, ni con hormonas o químicos artificiales que trastornan el alimento espiritual, así como dicen esas etiquetas en los alimentos en el supermercado. Si usted se va a un supermercado, usted va a ver que hay una sección de verduras
legumbres, de frutas, donde todo está en una etiqueta verde, que quiere decir orgánico, que no ha sido adulterado, que todo el crecimiento desde la siembra hasta la cosecha no se utiliza ningún químico, ningún fertilizante, ninguna hormona, ningún antibiótico. Eso dice que ese alimento es orgánico o, en otras palabras, lo más puro que puede haber con respecto a su naturaleza. Y es lo que debe de suceder en la palabra del Señor. Necesitamos entregar, el líder necesita entregar una palabra bíblica fundada en la Biblia, pura, centrada en el sacrificio de Cristo Jesús. Unas semanas atrás estuvimos estudiando en 1 Pedro capítulo 2. ¿Qué dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 2? ¿Qué le dice el apóstol Pedro a la iglesia? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, dice, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los ancianos tienen esa responsabilidad. El cristiano tiene esa responsabilidad de alimentar, de guiar y cuidar a la iglesia con el evangelio. ¿Pero con qué propósito? Para que cuando ande, una canción que recuerdo yo que cantaba en primer grado, que dice, saltan, saltan las ovejitas como bolitas de algodón. No solamente para que la oveja ande contenta, no solamente para que el cristiano esté gozoso, esté feliz, pero para que el evangelio sea compartido, sea predicado, para que la oveja produzca mucho fruto. El pastor está responsabilizado de guiar a la oveja donde hay pasto y cuidarla. ¿Para qué? Para que la oveja coma, se nutra, produzca bastante lana, produzca leche, se reproduzca entre ellas y crezca el rebaño. Que ese sea todo el fruto que dé. Recuerde lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Esta es otra analogía que está usando el Señor con ese crecimiento. Yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, dice, ese lleva mucho fruto. En otras palabras, ese alimento que necesita la oveja, esa es la palabra del Señor. Y cuando la oveja se alimenta, produce leche, produce lana y también se multiplica. Es el trabajo de la responsabilidad del líder. Hacer discípulos que honren y sigan a Jesús. Ahora, hay otra característica de los ancianos, de los pastores, de los líderes. Y es que el anciano debe de tener una motivación santa por el ministerio. El anciano debe tener una motivación santa por el ministerio. Vea lo que dice el versículo 2, la segunda parte del versículo 2. Cuidando de ella, o sea de la grey, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hay un dicho muy popular que anda flotando por ahí que dice, a la fuerza ni los zapatos entran. Trate de ponerse unos zapatos más pequeños de su medida y a ver cómo le va a ir. Tal vez aguante un par de minutos, pero trate de caminar todo el día con ellos. No, eso no va a funcionar para nada. Y eso se aplica en el servicio a cualquier nivel, hermanos. Eso significa que la motivación para los ancianos no debe de ser una sensación de que tengo que hacerlo, porque me están obligando a hacerlo. Tengo que hacerlo porque no hay otro que lo haga. Pues ni modo. A eso me llamó el Señor y tengo que hacerlo. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Dios no lo llamó para servirle a la fuerza, hermano. Y hay muchos hermanos que saben que han sido llamados por el Señor a servir, pero lo hacen simplemente porque tienen que hacerlo. Y eso es a lo mejor. Y hay veces que deciden no hacerlo. ¿Y sabe por qué? Porque dicen, yo no siento, yo no tengo el deseo de servir. No siento que el Espíritu Santo me esté llamando.
No siento algo dentro de mi corazón que me esté diciendo que tengo que servir. Pero es que en realidad el Señor no nos llamó a sentir el deseo, sino que nos dio un mandamiento de servir. Pero está también el otro extremo. Cuando dice aquí en el versículo 2, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, que lo que quiere decir que no por a ver qué puedo sacar, porque muchas veces muchos cristianos buscan ejercer el liderazgo, el pastorado por distintas razones. Y esta es una de las mentalidades que se tiene. ¿Cuáles son las ventajas que voy a obtener yo? ¿O qué privilegios voy a tener o puedo obtener si le sirvo al Señor? O si sirvo en el pastorado, eso quiere decir que puedo ser bendecido en todo. Momentito. Muchos utilizan esta frase, yo soy el ungido del Señor. Y yo entonces, por esa razón, eso implica que yo ya tengo el título, ya estoy garantizado con todas las bendiciones. Si yo le sirvo al Señor, quiere decir de que entonces Él me va a dar protección, el Señor me va a dar salud, el Señor me va a dar abundancia de bienes y el Señor va a proteger a mi familia y va a bendecir todo mi ministerio. ¿Cuántos pastores o ancianos han fracasado en el ministerio o están fracasando una vez tras otra vez porque lo han tomado con el motivo erróneo? ¿Cuántos cristianos desean ser pastores por el por el hecho, por el ejemplo que ven que otras personas están fungiendo como pastor y ven de que sus vidas están llenas de abundancia y piensan, si aquel lo está haciendo, yo lo puedo hacer? Y su motivación para llegar al pastorado, al liderazgo, es ese. Mucho, es triste ver en los seminarios cuántas personas entran al seminario con la mentalidad de tomar el pastorado, el liderazgo a cualquier nivel como una carrera profesional. Me voy a dedicar a esto. Voy a sacar mi título universitario, voy a sacar mi bachillerato, mi título de másters para tener una carrera en la cual yo pueda asegurar mi futuro, porque el Señor me va a bendecir. Muchos lo piensan así, pero esto no significa que esté mal. Escuche bien, también no está mal en pensar, yo voy a servir al Señor, pero como dice el apóstol Pablo, el que se dedique al evangelio, ¿qué dice? Que viva del evangelio. Es algo ilógico si yo me voy a dedicar al ministerio por completo. ¿Quién me va a mantener a mí? ¿Qué voy a hacer yo? Como decía un muchacho por ahí, ¿que vas a vivir de rebanadas de aire? No, la persona que ha sido llamada por el Señor para servirle de una forma a tiempo completo, quiere decir de que el mismo Señor, la misma manada, la misma grey, la misma congregación va a encargarse de que ese líder, de que ese anciano no le falte en sus necesidades. Eso no tiene nada malo decir que uno necesita recibir un salario, pero los motivos del anciano tienen que ser puros y enfocados en el evangelio. Y nada más. Eso nos lleva entonces a otra característica que debe de tener entonces el anciano, el pastor. Y es que su actitud debe de ser una actitud de servicio. La actitud del anciano debe de ser, o del pastor debe de ser una actitud de servicio. Vea lo que dice el versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Otra vez, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hay algo bien interesante, que llama la atención. Es la diferencia que hay entre los pastores
del Medio Oriente y los pastores americanos. Y cuando digo pastores americanos, estoy hablando pastores de ovejas. Los pastores que hay en el Medio Oriente y los pastores que están a este otro lado en América. Y cuando digo América es desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Los pastores en el Medio Oriente van al frente del rebaño. Ellos van guiando a la manada. Y todas las ovejas van atrás de él. Lo contrario del pastor americano. Toda América, cuando le dije, todo el continente americano. La manada va enfrente y el pastor va atrás. ¿Qué diferencia? Vemos esto entonces, no como teniendo señorío sobre el que está en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando el pastor va enfrente, él va guiando a la manada. La manada se va fijando hacia dónde va, qué dirección toma, qué hace. Y ellas de una forma obediente siguen, hacen lo que el pastor dice. Es más, si ustedes ven en los evangelios cuando el Señor dice que el Señor conoce sus ovejas y sus ovejas conocen su voz, dice. O sea que las ovejas cuando escuchan, yo no sé cuántos de ustedes han visto este video en YouTube, que llevan un montón de personas donde está un rebaño de ovejas y el pastor les dice, ok, llame a las ovejas como usted crea conveniente, sílveles, haga lo que quiera para que vengan a comer. Y empieza una muchacha a silbarles y gritarles y hacerle esto, hablarle bonito y las ovejas como que sin nada. Llega otro muchacho, también hace micos y pericos y las ovejas nada. Viene el pastor y las llama. Y eso es algo precioso, como se mira que aquel rebaño están pastando y de repente salen corriendo hacia donde está el pastor. Todas en un solo grupito. Y los que estaban ahí riéndose, estaban estupefactos. ¿Cómo puede ser posible esto? Eso es lo que pasa. Cuando el líder va enfrente y cuando predica la palabra de Dios exactamente, sin adulteraciones, sin hormonas, sin antibióticos, sin químicos, las ovejas escuchan. Porque es la palabra de Dios que está hablando a través de ese líder. Es la palabra de Dios, no es el líder que está utilizando todas sus capacidades, sino que es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que lo utiliza. Por eso dice el apóstol Pedro, no como teniendo señorío, no es como decir, ustedes me van a obedecer porque yo soy el jefe. Los ancianos no deben de ser controladores, eso implica, sino que deben de ser un ejemplo del comportamiento de Cristo. ¿Se fijan? El líder necesita ver a Cristo Jesús y seguir su comportamiento para que de esa forma la congregación pueda ver el reflejo de Cristo en el líder y seguirlo. Pero ese comportamiento de Cristo, el reflejo, es algo muy diferente de lo que tenemos nosotros o de lo que tienen muchos hoy en día. Vea lo que dice Marcos capítulo 10. Marcos 10 del 42 al 45 lo tenemos en la pantalla. Vea lo que dice Jesús con respecto a lo que es las características de este líder. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué le está diciendo esto el Señor a sus discípulos? Porque había un gran pleito. Estaban peleando los discípulos. No, que yo voy a estar a la derecha, yo voy a estar a la izquierda. No, cállate, yo voy a ser el que les voy a dar órdenes a ustedes. Ese es el pleito que tenían. Y el Señor les dijo, ¿quieren ustedes puesto de liderazgo? Ok. ¿Quieren que les sirvan? No. Ustedes quieren ser servidos en el Señor, no, tienen que servir primero. Tienen que dar el ejemplo. Tienen que servir. Y en muchas iglesias hay desgraciadamente, escuche bien, desgraciadamente, el líder es aquel que simplemente da órdenes. Y él es el que controla todo. El que tiene un control sobre todos los ministerios por debajo de ellos. Porque su enfoque no es el servir, sino que tener control.
enseñorearse de la congregación. Es lo que quieren. Pero nuestra actitud debe estar centrada en servir, sin esperar. Escuche bien esto. El líder debe de dar el ejemplo. El líder debe de servir. Un líder, un buen líder es aquel que sabe hacer, sabe ejercer todo lo que les enseña a la congregación. El líder debe de tener una actitud de servicio, de dar ejemplo, cómo se sirve, para que los demás hermanos puedan ver ese ejemplo e imitarlo. Ahora, todos los pastores, todos los ancianos, todos los líderes no somos perfectos. Yo estoy lejos de ser perfecto. Pero trabajamos. Esto es nuestro deseo. Trabajamos. Esto es lo que hay en nuestro corazón. Trabajamos para mantener una actitud de liderazgo y de servicio, al igual que el Señor Jesucristo. Ese es nuestro deseo. Nuestra actitud debe estar centrada en servir sin esperar ser servidos. Puede ser que usted esté preguntando, entonces el ser pastor y ser siervo, eso está bien feo. No, hombre, yo pensé que era como aquel de que se le pone toda la congregación enfrente porque él es tan santo que no puede pisar la tierra. En África usted va a ver de que hay pastores, hay un par de pastores de que estos están radicales. Estos tiran toda la congregación enfrente para que ellos caminar sobre ellos porque son tan santos, son los ungidos que no pueden tocar la tierra porque está contaminada. ¿Qué buen ejemplo puede ser eso? Me vale que ustedes no tienen ese problema conmigo, hermanos. No somos perfectos, hermanos. Pero a través de la Escritura usted va a ver si su líder tiene el deseo, está reflejando las características del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hago yo entonces? ¿Qué recompensa? ¿Qué disfrute puede tener el pastor, el anciano, el líder en esta vida si todo es servicio, todo es sacrificio, todo es entrega? Veamos lo que Pedro dice con respecto a esta situación, con esta pregunta. El líder va a tener recompensa por su servicio. El líder tiene una recompensa por su servicio. Vea lo que dice el versículo 4. Después que le está diciendo todo lo que tiene que hacer el anciano, el pastor, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuál es nuestra tendencia humana? Nosotros queremos que se nos haga un reconocimiento ante todo sacrificio que hacemos. Usted le da la pasada cuando va manejando aquí en el sur de California, que tráfico es por todos lados. De repente, usted ve que un automóvil se quiere meter en la línea. Usted viene y para, le da espacio para que pase. ¿Qué es lo que espera uno? Que por lo menos por la ventanilla saque la mano y le diga así, gracias. ¿Y cuál es su sentimiento, sus emociones cuando ve que usted se para, le deja pasar y de repente el conductor ni siquiera lo voltea a ver? ¿Se molesta? Yo me molesto. Qué mal educado, dice uno. Mira vos, como que si fuera el presidente, que tenemos que darle espacio. Esperamos ese reconocimiento en toda manera, en todo lo que hacemos, que significa, que implica un sacrificio. Nosotros queremos ese reconocimiento. Cuando nosotros en nuestro trabajo buscamos hacer un trabajo que agrade a nuestro jefe, ¿por qué lo hacemos? Ya sea porque queremos un aumento, nos esforzamos por eso, queremos un aumento o lo hacemos porque no queremos que nos despidan. Una de dos. Otra, nos esforzamos porque no nos despidan o porque nos den un aumento. Y es lo que queremos. Todo nuestro esfuerzo circula alrededor del beneficio que podamos obtener de nuestro trabajo. Por lo general, escuche bien, por lo general, no sucede así en el ministerio del Evangelio. Porque nuestro propósito no es asegurarnos
de que nos den un aumento, de que nosotros tengamos abundancia. Nuestro propósito no es asegurarnos de mantener este ministerio que nosotros queremos. Ese no es el propósito, porque el propósito es agradar al príncipe de los pastores. Pedro no está escribiendo para forzar, no está escribiendo para forzar a los ancianos, para los pastores, a que hagan un mejor servicio. No los está forzando. Él está escribiendo para animarlos, para motivarlos a que pastoreen sus congregaciones de acuerdo al ejemplo del príncipe de los pastores. Y no solamente cuando las cosas van bien, sino que mientras enfrentan la persecución, mientras enfrentan las pruebas, mientras enfrentan necesidad, mientras enfrentan divisiones o cualquier otro tipo de situación negativa que pueda haber en el ministerio. Sus palabras de aliento son: vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Escuche bien, Pedro en ningún momento le está diciendo: ¿sabes qué, Martín? No te preocupes. Estás viendo las cosas negras ahorita, pero esa puerta se te cierra. No te preocupes, que más adelante el Señor te va a abrir una puerta más grande, te va a dar cosas mejores. Y muchas veces nosotros pensamos así: bueno, si el Señor no permitió que esto sucedió, es porque me va a dar algo mejor. Pero ¿qué pasa cuando no sucede eso? ¿Qué pasa cuando usted queda esperando de que otra puerta, se cerró esta puerta? Muy bien, yo quería servir aquí, quería alcanzar esto para la honra y gloria del Señor, y de repente no sucede. Ah, bueno, el Señor me va a bendecir con otra cosa más. ¿Qué pasa si esa bendición que pensamos nunca llega? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos desanimados y muchas veces queremos tirar la toalla. Y Pedro sabe muy bien eso. Y Pedro les habla para que cambien esa forma de pensar y les dice: vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria cuando el príncipe de los pastores regrese. No está diciendo: no se preocupen, que en esta vida el Señor los va a bendecir. Es posible, pero eso no es garantía. Eso es de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su misericordia. Porque esa bendición que vamos a tener cuando el príncipe de los pastores regrese va a ser una bendición imperecedera, que no se va a acabar, que no va a tener límite. Si alguien sirve como anciano, necesita recordar de no servir con una recompensa terrenal en mente, sino con el propósito de preparar a la iglesia para servir predicando el evangelio, y así mantenerse pura y sin mancha. Esta semana, mejor dicho, la semana pasada, compartí con los hermanos en el estudio de la carta de Judas la lista de los 10 pastores más ricos del mundo. Hay uno que empieza con unos 3 millones de dólares, otros que tienen unos 10 millones, y la mayoría están en África. Por ejemplo, Billy Graham, antes de morir, tenía un valor neto de 25 millones de dólares. Pero hay un pastor en Nigeria, escuche bien esto, tiene un valor neto de 150 millones de dólares. Este tiene un jet privado para cada día de la semana. Tiene una iglesia que cada domingo son 50,000 personas que llegan. ¿Qué hago yo con 150 millones de dólares? ¿Qué le voy a sacar provecho yo personal? Eso es mi valor si yo fuera ese pastor. Digo yo, ¿cómo la gloria de Dios es reflejada en algo así? Y ellos lo toman como una bendición del Señor. Pero eso es una bendición del Señor, tener 150 millones ahí guardaditos. Mientras ese mismo país, ese mismo continente fallece eternamente porque no tienen el conocimiento del evangelio puro. Y no digamos en Latinoamérica. Vean, hay muchos hombres que sacan ganancia del evangelio, que no dan un concierto de música porque en el contrato no se les ha pagado, que supuestamente ese concierto de música es para alabar a Dios.
para bendecir a la congregación. Y no lo hacen, lo cancelan porque no se les ha pagado. Ese es el tipo de recompensa que muchas veces tienen en este mundo. Pero Pedro nos dice, ustedes no se preocupen, porque el anciano, el pastor, que tiene una actitud de servicio, que tiene la responsabilidad de la iglesia, que su motivación es santa, su recompensa, su corona va a ser incorruptible y la va a recibir de manos del príncipe de los pastores. Ahora, ¿cuál debe ser entonces? Si esta es la posición que debe tener un pastor, un anciano de la iglesia, un líder, ¿cuál debe entonces ser la actitud de la iglesia? ¿Cuál debe de ser? Si esa debe de ser mi actitud, mis características como pastor, ¿cuál debe? Y ahora voy a hablarle personalmente, directamente a Green Hills, esta congregación, el ministerio hispano, aquí, ¿cuál debe ser su actitud personal y congregacional con respecto a mi persona como su líder, como su anciano, como su pastor? Y es que la iglesia entonces debe sujetarse al liderazgo de los ancianos. Escuche bien esto, está condicionado, lo voy a condicionar. De acuerdo a las características que tenga yo, que está describiendo Pedro aquí en este pasaje, si yo tengo estas características, su responsabilidad como iglesia es de sujetarse al liderazgo de su pastor, de su anciano. Esto es condicional. De acuerdo a lo que estas características que Pedro está diciendo aquí. Vea lo que dice el versículo 5. Por eso dice el versículo 5. Igualmente, de la misma forma que los ancianos, dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, dice, todos los ancianos y la congregación, dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios, dice, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora antes de que usted tome una interpretación un poco desviada de este pasaje, déjeme aclarar que la palabra griega que se utiliza para jóvenes en este pasaje es neos. Neos quiere decir joven, pero en el contexto también tiene otro significado. El contexto significa aquí nuevo. Usted está hablando a los nuevos. Está hablando a aquellos que no tienen todavía la experiencia ni el conocimiento de la palabra como lo puede tener un anciano, el líder de la iglesia, el pastor de la iglesia. Y cuando dice nuevo es un sentido comparativo con los ancianos. Bueno, el anciano, ¿qué significa? Que está viejo. Pero no necesariamente viejo de edad, sino que tiene una longevidad en el conocimiento de la palabra, en la experiencia de su vida como cristiano con el Espíritu Santo. Cuando dice aquí los jóvenes, está hablando de aquellos nuevos que están en ese proceso de una longevidad espiritual y del conocimiento en la palabra. A ustedes, dice, se está dirigiendo a toda la iglesia, todos los miembros jóvenes en ese aspecto, en el evangelio, que no tiene la experiencia de los ancianos, a eso les está hablando, dice, estad sujetos a los ancianos, a los pastores. Y la instrucción de Pedro es obedecer a los ancianos en su liderazgo, en cómo sirven, en su responsabilidad, en su motivo santo. Esa es la instrucción que les da Pedro. No es de que los ancianos sean perfectos, intocables. Mira, ese es el ungido del Señor. Ay de vos si no le haces caso, si vos lo irrespetás o algo así. Fuego del cielo te va a consumir. Y hay muchos líderes que se arropan con esa idea. Tened cuidado. La Biblia dice, ay de aquel que toque al ungido del Señor. No estoy hablando de que usted puede respetar a su líder. Y no estoy hablando que yo como líder debo de respetarlo a usted. No está hablando de eso. Por eso dice la palabra, estar sujetos. Y cuando dice sujeción, estar de acuerdo, estar aferrados. Pero recuerde, ¿quién es el que mantiene la iglesia? ¿Quién es la roca, la piedra viva que dice mismo Pedro en sus primeros capítulos? Cristo. Cuando nosotros nos sujetamos a Cristo Jesús por medio de su palabra. Los ancianos deben pastorear.
deben liderar y los miembros deben sujetarse. Pero debemos entenderlo, y no solamente entenderlo, sino que practicarlo. Ahora, escuche bien esto. Esta relación requiere humildad. Requiere humildad de ambos lados. De la misma forma que el aceite reduce la fricción entre las partes de un motor y mantiene el motor funcionando y dándole larga vida, de la misma forma la humildad suaviza esas fricciones y esas relaciones que hay entre los miembros de la iglesia. Los líderes deben servir humildemente a la iglesia y la iglesia debe de seguir humildemente su liderazgo. Es probable que las expectativas puestas en usted como líder o en mí como líder sean muy altas o por lo contrario muy bajas. Es muy probable. Pero cuando el líder y la congregación se humillan ante la voluntad del Señor, ante lo que dice su palabra y trabajan juntos, se puede ver la mano del Señor en su servicio, en cómo usted sirve. Por eso dice su palabra, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mi deseo es que la gracia de Dios siga abundando en nuestras vidas. Ese es mi deseo. Ese es el deseo del Señor Jesucristo. Y si es el deseo del Señor Jesucristo, es mi deseo. Y si es el deseo mío, es el deseo del Señor Jesucristo, debe de ser su deseo también. Que el ministerio crezca, que haya salvación, que el evangelio pueda llegar a todas partes donde usted va, donde usted está, donde usted vive. Nuestra misión como iglesia, escuche bien, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, su misión personal, colectiva, como iglesia, es hacer fieles seguidores de Jesucristo. Y para alcanzar eso, necesitamos que yo como líder y ustedes como iglesia llenemos las características que Pedro describe en este mensaje. Para que tengamos humildad, unidad y fortaleza. Para que nosotros como ovejas demos mucha lana, demos mucha leche y nos reproduzcamos. Que este rebaño crezca, pero para la honra y gloria del Señor. Es por lo que yo le pido a usted de que ore por mí, de que ore constantemente por mí. ¿Sabe para qué? Para que mi visión, para que mi misión no sea distraída. Para que yo siga predicando la palabra del Señor sin adulterarla, sin añadirle cualquier cosa que sea mi razonamiento y no el razonamiento de Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Yo necesito de sus oraciones, hermanos. Yo no puedo hacerlo solo, porque mi deseo, mi responsabilidad, mi gozo es orar por usted. Es ver cuando usted crece espiritualmente, cuando veo yo de que usted está llevando mucho fruto, yo me gozo. Porque eso está diciendo que el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo y su palabra, está trabajando en usted. Está diciendo que usted está pegado a la vid, que usted se está siguiendo al príncipe de pastores. Nada de esto lo podemos hacer si estamos alejados de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No lo podemos alcanzar. Por eso lo dice el apóstol Pedro. Necesitamos sujetarnos. Eso va a implicar sacrificio. Mucho sacrificio. Mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y también, sí, también dinero. Porque el sacrificio no solamente está lo que uno hace, sino también lo que uno da. Es lo que le pide el Señor, es lo que le está diciendo el Señor a usted, me lo está diciendo a mí. Necesitamos sujetarnos a la estructura que el Señor tiene. Oremos.